Buenas noches, colegas. Les doy la bienvenida a esta presentación sobre curvas de costos de la empresa. Mi nombre es Fernando Melgar y les acompañaré a lo largo de toda la sesión. Antes de empezar, quisiera hacer algunas observaciones puntuales respecto a esta presentación. La primera es que cuando nosotros hablamos de curvas de costo o funciones de costo, podemos meternos en un universo muy amplio en el que podemos introducir conceptos como funciones de costo marginal, podemos hablar de funciones de costos de producción o temas de optimización. Pero tanto por el hecho de que es nuestro primer acercamiento, como por las restricciones de tiempo que tengo, voy a manejar estos temas en un nivel de conceptos fundamentales. En otras palabras, voy a manejarlo bajo un modelo de ecuaciones lineales, es decir, ecuaciones de primer grado. Y para el caso específico de funciones de ingreso, voy a suponer modelos en los que no hay ingresos fijos, solamente ingresos variables. En la naturaleza, es importante hacer esta aclaración, podemos encontrar modelos que no se comporten de manera lineal o para el caso de las funciones de ingreso, ejemplos, no sé, si yo voy a un gimnasio en donde me pueden cobrar una cuota lineal de inscripción que yo pague mensualmente y adicionalmente pague por las clases que yo esté tomando ya dentro del deportivo, lo que sea. Entonces tengo un componente fijo y un componente variable que está en función de todo lo que yo pida adicionalmente. Pero no va a ser el caso para los ejemplos que veamos. Entonces, sin más, con este preámbulo, empezamos recordando que es una ecuación lineal. Una ecuación lineal es la que tiene la forma y igual a mx más b, o f de x igual a mx más b, en donde b va a ser mi ordenada al origen, la intersección con el eje de las ordenadas, y voy a tener componentes m, que va a ser una pendiente, y x, que va a ser un valor que yo puedo variar, puedo ir asignando valores arbitrariamente, y ya cuando lleguemos a Excel esto puede adquirir más sentido. Entonces, cuando yo traslado mi función o este modelo de función lineal a una función de costo, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a intentar replicar o explicar a través de este patrón los costos en los que incurre mi organización. Para empezar, voy a dividir estos componentes en una clasificación de dos, costos fijos y costos variables. Mi costo fijo va a ser aquel que yo tenga todo el tiempo, en donde si yo produzco o no, porque mucho de esto va a estar en términos de qué tanto produzco, qué tanto vendo, una Q o cantidad de unidades a producir y vender. Entonces, independientemente de qué tanto haga yo, qué tanto produzca, qué tanto genere, voy a tener esos costos. Por ejemplo, pagos de renta de local. Produzca o no, genere o no, va a llegar mi casero a cobrarme esa cuota. Entonces, ese va a ser un costo fijo. Y mi costo variable va a estar en función de, o siempre dependiendo de lo que yo genere. Si yo, por ejemplo, me dedico a lo mejor a hacer recuadros de madera, entonces la materia prima, que es la madera, lo que yo gaste por cada cuadro que yo genere, va a ser un costo fijo, porque yo voy a gastar dependiendo de qué tanto esté produciendo. Sumo estos dos componentes y me da un costo total. Entonces, voy a traducirlo de esta manera. Mi costo total al final del día va a ser igual a un costo fijo más un costo variable. Y este costo variable va a estar determinado por esta pequeña subfunción, P por X. P es una pendiente, el equivalente, ya saben, a Y igual a MX más B. Entonces, mi costo fijo sería B, P sería mi pendiente, que va a ser un costo de producción unitario, y X va a ser el número de unidades a estar produciendo. Cuando paso a una función de ingreso, tal y como mencionábamos al principio, suponiendo que yo no tengo un ingreso fijo, sino solo un ingreso variable, entonces es como si mi B fuera cero, mi ingreso fijo es cero, y mi ingreso variable va a ser, al igual que en los costos, el número de unidades que yo venda, en este caso no que produzca,
multiplicado por el precio en el que yo pongo mi producto a la venta. No es el mismo precio que el precio del costo unitario, que es lo que a mí me está costando. Por lo general, este precio tiene que ser más grande para que yo pueda generar, empezar a ganar. Y con este tema de ganar, vamos a pasar a lo que es la función de utilidad. Mi función de utilidad es netamente lo que yo voy ganando, lo que voy adquiriendo. Las ganancias como tal. Y estas las voy a determinar restando a mi función de ingreso a mi función de costo total. Ingreso total menos costo total. Y posteriormente, ya mejorando el Excel, vamos a hablar de un concepto que es el punto de equilibrio. Entonces, vamos a empezar a ver estos conceptos de manera más aterrizada. Vámonos al ejemplo de los costos. Yo tengo mis datos de entrada, en donde a lo mejor tengo mi P, que es mi costo de producción unitario. Hay muchas formas en las que yo puedo determinar esto, fijándome en los precios del mercado, en cuánto me está costando a mí, en primera instancia. Posteriormente, ya que puedo a lo mejor generar históricos de venta a través de curvas de oferta y de demanda, busco, o bueno, hay metodologías para determinar precios o costos de producción o lo que sea. Pero bueno, en ese momento vamos a asumir que son datos que simplemente nos dan. Entonces, aquí lo tengo como 25 centavos. Luego tengo un costo fijo, que igual no vamos a discutir ahorita de dónde salió. Simplemente lo estipulo en 2. Y con estos dos simples datos de entrada, yo empiezo a generar mi modelo. Tengo una X que voy a ir haciendo variar. Yo le asigno valores arbitrarios, en este caso del 1 al 10, dando saltos de 1 en 1. Es una variable discreta. Entonces pongo 1 y 1 más la anterior y así me voy. Entonces los primeros 10. Luego mi costo variable, que como veíamos en la presentación, va a ser el número de unidades que yo produzca por esta P, que es mi costo de producción unitario. Lo hago correr. Para hacer esto, Excel nos da muchas bendiciones, que es el hecho de que podemos fijar celdas. En este caso, por ejemplo, yo fijo asignando o añadiendo estos signitos de precio antes de la posición de mi columna y de mi fila. Y ya siempre me va a estar haciendo referencia a esta misma celda para que yo pueda nada más hacer correr mi fórmula. Y entonces ahora sí, voy a estar multiplicando siempre X, dependiendo del valor en el que me vaya posicionando, 1, 2, 3, 4, así hasta el 10, por siempre el mismo precio, siempre estos 25 centavos. Podemos ver aquí, por ejemplo, es 10 por 25. Y en el anterior es 9 por punto 25. Y así me voy. Mis costos fijos, como bien mencionábamos, jamás cambian, se quedan siempre fijos. Entonces siempre lo sitúo en 2, puedo poner directamente 2 o fijar esta celda, formas de manipular el Excel, hay muchas. Y finalmente mi costo total, que es la suma de estos dos. Puedo simplemente sumarlos o calcular la fórmula completa. ¿Qué puedo hacer aquí? En este caso yo grafiqué para que se puedan apreciar las diferencias entre mi costo fijo, mi costo variable y mi costo total, que de alguna manera va a ser como ir sumando uno a uno estos puntitos. ¿Y qué es lo que yo observo? Tal y como comentábamos, el costo fijo, independientemente de la unidad o del número de unidades que yo produzca, siempre va a ser el mismo, y el costo variable va a ir incrementando en función de cuántas unidades produzco. Si yo produzco 2, tengo un costo variable mucho más pequeño que si tengo 10. ¿Cómo inserté esta gráfica? Bueno, seleccioné todos mis datos. En este caso, el consejo que yo les doy es siempre la variable que quieran dejar como independiente, en otras palabras, las X, déjenlas al principio como la primera columna. Seleccionen todas las funciones que quieran graficar. Nos vamos a insertar y vamos a seleccionar una opción muy especial que si su Excel está en inglés se va a llamar scatter, si su Excel está en español se va a llamar dispersión. Entonces, insertar gráfico de dispersión, escogen el modelo que más les gusta y vean cómo, bueno, en mi caso a lo mejor es un poquito customizado porque puse triángulos, cuadros y rombos para diferenciar el tipo de función que, bueno, de función de costo que tenía, pero nos da básicamente lo mismo. Entonces, así fue como la generé.
Vámonos a mi función de ingreso. Es muy análogo a lo que vimos con los costos, nada más que recordemos, nuestro supuesto es yo no tengo un ingreso fijo, solamente un ingreso variable, entonces ese va a ser directamente mi ingreso total. Multiplico mi precio de venta unitario, no es el mismo que el que tenía de costo porque este es un precio de producción o cuánto me está costando generar cada unidad, aquí es en cuánto la estoy vendiendo, son distintos. Multiplicado por el número de unidades que yo vendo, no produzco, vendo. Y ya, recorro mis fórmulas, me genera esto, muy análogo con los costos. Y finalmente tenemos la utilidad. Yo puedo poner aquí, recupero nuevamente la información de mis costos, vuelvo a programar la función o me la jalo directamente de esta hoja de cálculo, como prefieran. Lo mismo con los ingresos. En este caso son costo total e ingreso total. Y para mi utilidad tengo dos formas de calcularlo. A mis ingresos les resto los costos o puedo plantearlo en abstracto, hacer reducción de términos semejantes y me queda una nueva función que igual puedo decirle a Excel, calcúlame esto. Y ya está. Lo grafico y tengo una bonita utilidad. ¿Para qué nos va a servir esto? Vamos a ver primeramente una comparación tal vez con la ecuación patrimonial, si es que quieren relacionarlo con conceptos de contabilidad. Por lo general este es un tema de microeconomía, pero bien puede relacionarse con contabilidad. Si yo, por ejemplo, considero mis ingresos como un activo, mis costos como un pasivo y mi utilidad como mi patrimonio o capital contable, entonces recordando mi ecuación patrimonial, yo tengo que mi activo es igual a mi pasivo más mi capital contable. De manera análoga, mi utilidad es igual a mi ingreso menos mi costo. Esto es muy fácil de equiparar. ¿Por qué? Porque considerando esto, si yo hago un simple despeje, puedo decir que mi ingreso, que es mi activo, es igual a mi utilidad, que es mi capital contable, más mis costos. Es exactamente lo mismo, pero con un pequeño despeje. Y se explica perfectamente el uno al otro. Son muy analogables. Vámonos al planteamiento de un caso práctico. Dice, la entrada al fiestón de Halloween del Club de Matemáticas fue de 5 pesos y las bebidas fueron de 2 pesos cada uno. Como ejercicio nos dice modelar el costo para cada estudiante como una función del número de bebidas compradas durante el evento. Y eso es algo bien interesante. ¿Por qué nos podríamos confundir? Porque nosotros podríamos buscar calcular la ecuación de ingreso del Club de Matemáticas. Y de hecho, justamente aquí sí tendríamos un ingreso fijo, la entrada, pero no es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo calcular una función de costos, no de ingreso. ¿Para quién va a ser un costo? Para el estudiante, pero si yo lo viera desde el punto de vista del club de matemáticas, va a ser un ingreso. Entonces ahí podemos entrar en detalles, hay que estar muy conscientes de lo que estamos haciendo, hay que ver cómo es que en la naturaleza vamos a llegar a tener fenómenos en los que no necesariamente voy a encontrarme lo que estoy viendo teóricamente. Y por eso fue muy importante para mí hacer estas aclaraciones al principio de la presentación. Este supuesto para mis funciones de ingreso y el hecho de que son funciones lineales. Pero no necesariamente nos vamos a encontrar con funciones lineales todo el tiempo y va a haber ocasiones como en este ejemplo en donde mis ingresos sí tengan una función de ingreso fijo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Muy bien. Función de costo. Yo tengo un costo fijo que es los 5 pesos que como estudiante pago al club de matemáticas por el simple hecho de entrar al evento. Y aparte, por cada bebida que yo consuma, X, voy a estar pagando estos 2 pesos. Entonces, mi función de costo total va a ser 5, mi costo fijo, más 2X, costo variable. Y así, fácil y sencillo, planteo mi ecuación de costo total. Vámonos a un segundo ejemplo y con esto concluimos. En algún punto tuve una amiga que con la pandemia lamentablemente sus ingresos disminuyeron y estaba buscando opciones para tener un ingreso adicional. Y ella me decía, yo quiero dar un servicio de consultoría a través de cartas astrales,
y pues con cada carta astral que yo haga, además les voy a dar la bendición de mandarles un cuarzo a mis clientes, que esté bendecido y que tenga proceso, en fin. Y ella me decía, ayúdame a definir más o menos cuántas cartas astrales tendría que estar generando yo al final de cierto periodo para que el negocio me sea rentable. Y esto es muy fácil de determinar con los conocimientos que acabamos de revisar. Vamos aquí a ver qué es el punto de equilibrio. Yo tengo un ingreso en donde voy a cobrar 250 pesos por cada carta astral o cada lectura que haga. Algunos costos fijos, en este caso el negocio se está haciendo de manera virtual, ella hace la lectura y la consultoría a través de internet, entonces tiene costos fijos de internet, electricidad, su computadora y tiene un costo total. Y adicionalmente el cuarzo lo va a enviar pues, solo a sus clientes, es un costo variable, está en función del número de consultas que ella logre posicionar. Con todo esto, podemos determinar nuestro modelo. Mi función de ingreso va a ser los 250 por X, X siendo el número de consultas que venda. En este caso yo hice correr mi fórmula de 10 en 10. Vean cómo aquí hay saltos más grandes. No necesariamente lo tienen que ir programando de uno en uno. De manera análoga, planteo mi función de costos, que son estos 16,000 de costo fijo más 65 por X. En este caso, bueno, y ya lo planteo. Ahora, cuando yo paso a la utilidad, ¿qué es lo que pasa con mis X? Mis X tienen que ser unidades producidas y vendidas, ambas. Entonces, calculo mi utilidad, la defino y empiezo a plantear mi fórmula y la recorro. ¿Qué es lo que pasa? Hay un punto cuando yo tengo 86 unidades o lecturas hechas, en el caso de mi amiga, en donde mi valor es negativo. Si se fijan, de hecho, va siendo negativo. Y yo gasto más de lo que produzco. En este caso podríamos argumentar que por la computadora principalmente. En valores bajos y va negativo, negativo, negativo. Y de pronto en algún punto se hace positivo. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí encuentro en algún punto entre estos dos el equilibrio. Es decir, mis ingresos son iguales a mis gastos. Puedo hacer para determinar exactamente cuál es mi punto de equilibrio? Mi función de utilidad la igualo a 0 o mi función de ingresos la igualo a mi función de costos. Es lo mismo. Nuevamente, lo planteo, hago mis despejes. En este caso, por ejemplo, mi utilidad igual a 0. Vamos a suponer que ya la calculábamos. 185x menos 16,000, despejo y me queda 16,000 entre 185. Si yo calculo esta división, me va a dar estos 86.48. ¿Qué me dice esto? Que si yo vendo o logro posicionar 86 y tantas lecturas de cartas astrales o consultorías, yo voy a quedar en un punto de equilibrio, es decir, voy a lograr recuperar mi inversión, todo lo que estuve gastando. Y finalmente, y aquí depende mucho de entender la naturaleza del ejercicio. Yo no puedo vender .48 o fracciones de consultorías, las vendo completas. Entonces, para que para mí el negocio sea rentable, me voy al siguiente valor entero más grande, 87 consultorías. Entonces, a partir de 87, el punto de equilibrio va a tener sentido para mí. Yo necesito vender mínimo 87 consultas para que el negocio sea rentable. Y bueno, con esto les doy las gracias. Concluimos la sesión del día de hoy y esperemos estar colaborando pronto en otra oportunidad. Bonita noche.